La palabra de predicación se encuentra en Hechos capítulo 17, del versículo 1 al 15. Amén. Amén. Lleva como título Alboroto en Tesalónica y Pablo y Silas en Berea. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número de mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos que ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jackson y de los demás, los soltaron. Inmediatamente, versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, de mujeres griegas y de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, por Pablo fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salir. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen su base. Amén. Una palabra sencilla. Amén. Pablo fue un discípulo fiel. Amén. A pesar que persiguió la iglesia de Cristo. Amén. Sabemos allí en Hechos capítulo 9 que allí Jesucristo trata con él. Amén. Y ya cuando empezó a tratar con él lo limpia. Amén. Porque ya entró en su limpieza. Amén. Y todos sabemos allí el acontecimiento que pasó en Hechos capítulo 9. Allí se encontraba en Tesalónica. Amén. Pero anteriormente sabemos que también estuvo en la cárcel. Amén. Y que allí oraron y temblaron esas paredes, ¿no? Esas rejas salieron. Que allí el guardacárcel vio que no los vio y se quiso quitar la vida, ¿no? Amén. Porque está en la palabra de Dios. Y por eso, pero no. Te quita la vida. Acá estamos todos. Amén. Qué perfecto nuestro Padre, ¿no? Cómo va, es la causa de todo y cómo se va. Cada paso que hacemos es un propósito de Dios. Amén. Y aquí Pablo, amén, discípulo del Señor Jesucristo, obedeciendo, era obediente. Pensá que persiguió a la iglesia, pero obediente, se convirtió en su corazón, cambió. Amén. Pudo entender la verdad, la palabra. Amén. Había confusión en él. Amén. Hoy, en estos tiempos, hay confusión. Amén.
Pero Pablo, en ese momento, cuando percibía la iglesia, estaba confundida en su mente y su corazón, pero el Señor Jesucristo llegó a su encuentro. Como el Señor Jesucristo llegó a nuestro encuentro, hermano. Amén. Nos enseña, nos exhorta en su palabra, nos hace crecer espiritualmente. Amén. Bien, y así, después, allí en Hechos 16, 38. Amén. Dice así la palabra de Dios: y los alguaciles hicieron saber esta palabra a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viendo le rogaron, y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Sabemos que acá también había un propósito de nuestro Padre, y que Pablo tenía que llegar a Roma. Amén. Ya había un objetivo. Amén. Y dio la causa de todo, hermano. Amén. Y llegaron allí. Amén. Allí en el capítulo 17, el alboroto en Tesalónica. Amén. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Amén. Pablo, como acostumbrado, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, amén, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Amén. Predicando, amén, de la verdad de Cristo. Amén. Allí en la sinagoga. Hoy, en estos tiempos, hermano, cuando se predica la verdad de su palabra, allí, audiencia, nos vamos a encontrar con ciertas situaciones. Amén. Y vamos a ir dándole lectura para que podamos entender. Amén. Siempre cuando se da la sana y correcta doctrina, se habla con pasajes bíblicos, con respaldo bíblico. Amén. Amén. Es la sana y correcta doctrina. Pero vamos a ir escudriñando la palabra de Dios. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Unos judíos celosos. Entonces aquí podemos entender que cuando se predica de la sana y correcta doctrina, nos podemos encontrar con esta situación. Pueblo, audiencia, que hay celos, y son celos destructivos, malos, que procuran justificarse con mentiras puestas por ellos mismos. Amén. Hay audiencia que han agregado a la palabra de Dios o le han quitado, que son doctrinas diabólicas, satánicas, de hombre. Amén. Y se oye la palabra de Dios allí en Santiago, amén, capítulo 3, versículo de 13 a 16. Y le vamos a dar lectura del nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Amén? Entonces estos judíos, amén, celosos,
Porque Pablo predicaba de la verdad, de la Escritura, de lo que estaba escrito. Pero por sus propios celos, estaba turbado su corazón, su mente, perturbados. Amén. No prestaban atención a la palabra de Dios. No se tomaban el tiempo de leerla, meditarla y poder entenderla. No. Ellos procuraban de lo que para ellos estaba bien, era así. Pero no meditaron que la que estaba revelando la verdad era la palabra. Porque Pablo estaba predicando la verdad. ¿Bien? De un Cristo que dio su vida por nosotros. Que nos justificó y nos redimió de nuestro pecado que era para muerte. Amén. Hoy en estos tiempos no nos encontramos con ciertas situaciones que acontecen. Amén. Que por el momento de que no le agrada escuchar la verdad cuando se está predicando la enseñanza, esa mente entra en un área turbia, se confunde y ya sale esa parte celosa. Y no se pone a meditar, hacia audiencia, en los pasajes bíblicos que se hacen mención. Amén. Sino que por su propio razonamiento, en su carne, ellos dicen, está mal, eso no es así. Y no se toma el tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Ahí está todo. Pueblo, hacia audiencia. Por eso cuando se predica la palabra de Dios, es importante y que aquí el pueblo, así cuando se estuvo en la formación de la radio, siempre cintaba hacia la audiencia un papelito y una lapicera para anotar los pasajes bíblicos y tomarse el tiempo para escudriñarlo nuevamente para ver si lo que se está diciendo está en la palabra. Amén. No pensar y decir, no, eso no es así, eso esto, eso aquello. Amén. Y no se dan cuenta que está yendo en contra de la palabra, se está blasfemiando en contra de la palabra de Dios por no escudriñarla, por no tomarse el trabajo de ir a la Biblia, al pasaje bíblico y darle lectura. Amén. Allí en el versículo 6, Hechos 17, versículo 6, pero no hallando lo trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todo esto contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y aquí nos entramos en otra área. Cuando por esa obra carnal entra celo, cuando se predica de la verdad, celo porque en el área, hermano, allí pueblo, audiencia, de que se niega diciendo no es así. Amén. Y no se toma el tiempo, como había hecho mención anteriormente, de escudriñar el pasaje bíblico. Y se habla testimonios y se hace cosas a lo contrario de la voluntad de Dios. Amén. Confundida su mente, la audiencia, esas personas hacen demanda ante el Señor Jesucristo sin siquiera meditar en los pasajes bíblicos, sin meditar, que ellos pensando que se fueron contra la carne, no meditaron lo que estaban haciendo contra de Dios. Por cuando se va contra un pasaje bíblico, se está blasfemiando de nuestro Padre, de su palabra. Porque la palabra de Dios, hermano, fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Por eso tengo que tener mucho cuidado
mucho cuidado, escudriñar y prestar atención a la palabra. Amén. Versículo 8. Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero tenía fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Cuando aquí habla de esta palabrita de fianza, hermanos, es que ellos pusieron de sus propiedades. Amén. Entonces por eso es que el pueblo se calmó. Amén. Estos varones ponían su casa como garantía. Amén. Porque uno se fianza, tiene que pagar. Entonces ponían sus propiedades, ¿sí? No es que pagaban, ponían sus propiedades como ellos testificaban, poniendo sus propiedades porque no estaba eso. Amén. Allí en el versículo 10, que lleva el título Pablo y Silas en Berea, acá hay también algo precioso en la enseñanza muy linda. Amén. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, nuevamente allí, a predicar de la palabra. Amén. A predicar del Señor Jesucristo. Amén. Como nos hablaba hoy la palabra de meditación, nuestro Padre ese minuto nos insta que se predique su palabra a esas almas necesitadas. Amén. Que se hable de la verdad, de la sana y correcta doctrina como está escrito, pero que también la pongamos nosotros mismos, esa sana y correcta doctrina. Amén. De servidor y hacedor de su palabra, sacando todo lo ajeno, amén, sometiendo nuestras obras carnales y resistir la acechanza del enemigo. ¿Sí? Resistir, someter, con la ayuda del Espíritu Santo. Y esto era el más noble, así versículo 11, y esto era el más noble, más generosos, amén, que los que estaban en Tesalónica, por recibir la palabra con toda solicitud, amén, dispuestos, su corazón, su mente estaba dispuesta, amén, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, amén. Ellos la escudriñaban, a ver, ¿será así? Amén. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano, escudriñar las escrituras. A ver, por eso la palabra está enlatada en nuestro corazón y está escrita en nuestra mente. Para no ser confundidos nosotros mismos, primeramente, amén, y para que nadie de afuera venga y nos confunda, y para predicar de la verdad con el conocimiento que Dios da a nuestras vidas y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Así crecieron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron. Amén. A las multitudes, que fueron allá nuevamente. Cuando se predica de la palabra, hermano, no vamos a encontrar con esta situación, allí audiencia, que van a haber gente que no le va a agradar. Se va a predicar y quizás va a salir una persona de un hogar diciendo, no, salga, me molesta, salga. Amén. Como así también nos vamos a encontrar con personas con conocimiento de Dios que dicen, no, ese lugar, no vaya a ese lugar, no vaya a ese lugar. Ese lugar es así, es allá. Amén. O por ahí, si se escuchó la verdad, dice, no, lo que hizo predican es pura mentira. ¿No? Lo que pasa. Como así también se presentan oraciones, oraciones en contra de estas personas que predican de la verdad, pensando de que lo que están haciendo está bien. No se dan cuenta que se están yendo en contra de Dios. Están blasfemiando contra el Espíritu Santo.
Versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Sila y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salir. Amén. Por eso, hermanos, es importante de meditar. Amén. De prestar atención. Porque también vamos a encontrar con falsos profetas, con falsos maestros. Amén. Si nosotros vamos allí a segunda de Pedro, el versículo 1 al 3, lleva por título falsos profetas y falsos maestros. Amén. Leemos la lectura en el nombre del Señor Jesucristo, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que inducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Amén. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su protección no se duerme. La palabra de Dios hacia audiencia, pueblo, es muy clara. Amén. Es muy clara. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Antes de decir algo con nuestra boca, primeramente vayamos a la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios y veamos qué nos dice la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Antes de decir algo que salga por la boca y salga de condenación y salga de maldición. La sana y correcta doctrina la tenemos aquí, en su palabra. Mandamientos, estatutos, ordenanzas, testimonio. Sabemos cuál es nuestra función conforme a la voluntad de Cristo. ¿Cómo debemos de caminar a la voluntad de Cristo? ¿Cómo debe ser nuestra mente a la voluntad de Cristo, nuestro corazón? ¿Qué nos dice su palabra? ¿Qué función se debe cumplir en el hogar? Amén. La palabra de Dios es clara, nos habla en su totalidad, desde todas las áreas. Amén. Pues tenemos que tener cuidado, primeramente de nosotros mismos. Allí en 1 Timoteo 4:16, ¿lo tiene ahí, hermana Estefanía? Un pasaje muy conocido. Amén. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que creyeren. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Tengamos cuidado, no sea que estemos allí siendo en contra de Dios. Por eso tenemos que meditar. Pero, hermano, que esto piensa que no se torne como una carga. Si nosotros caminamos en la verdad, la respuesta de su palabra va a estar siempre en nuestra vida. Amén. Pero tenemos que obedecer. Ser oidores hace dos veces. Su palabra en su totalidad nos dice: sean oidores hacedores, hijos míos, obedezcan mi palabra, obedezcan. No los voy a manipular ni los voy a obligar. Depende de ustedes. Ustedes tienen el conocimiento, tienen la enseñanza, han madurado espiritualmente y saben lo que tienen que hacer. Amén. En 2 de Timoteo, capítulo 4,
Amén. Del versículo 3 al 7. Decía por título: predica la palabra, la verdad de lo que está escrito. Nueva lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Estamos en estos tiempos, ¿no? Audiencia, estamos en estos tiempos. Amén. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál es la obra? ¿No es aquí de evangelista? Predicar de su palabra, predicar de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, predicar. Que sana, que liberta, que hace milagros, que nos ayuda. Dio su vida por nosotros, por gracia, por amor. Que nos creó a imagen y semejanza, pero con un amor tremendo a Él. Y que, gracias a su amor y misericordia, esa desobediencia que allí hubo con nuestro Padre, que llevó a los ejércitos, a través de Él, nuevamente esa conexión hacia nuestro Padre se ha restablecido. Nadie llega al Padre si no es a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Se llega al Padre. Esa conexión nuevamente se vuelve, amén, allí a estar. Amén. Por eso, hermano, tenemos que prestar atención. Amén. Y pasaje muy conocido, allí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Pasaje conocido, pueblo, audiencia. Y quizás decimos, pero este pasaje yo lo escuché, pero ¿por qué no somos oidor y hacedor de lo que nos dice la palabra de Dios? Porque a muy pocas vueltas, pasando los días, ya nos olvidamos, y no se tiene que olvidar estos pasajes bíblicos. En sí, todo lo que la palabra nos habla en los días que tenemos servicio, así, audiencia, tenemos que prestar atención a su palabra y meditar cómo estamos. ¿Qué estoy dejando? ¿Qué estoy aceptando? ¿Qué estoy dejando? ¿En qué estoy siendo cómplice de algo? ¿En qué quiero agradar a la otra persona como para entrar en sus mismas quizás conversaciones, audiencia, o lo que está haciendo, como que dice para llegar, pero resulta que no es así, ¿no? ¿A qué me refiero para llegar? Para predicar su palabra. Pero si ya se le predicó de la palabra, amén, y no quiere saber nada, tengamos cuidado también en eso. Amén. Por eso, allí, audiencia, por ahí pasan ciertas transmisiones de espíritus, amén, porque nos hemos descuidado y hemos meditado de la palabra, ¿sí? Porque no puede pasar, amén, pero que el Espíritu nos ayude para que eso no acontezca de acá hacia adelante, amén, a orar y a clamar, y meditar en su palabra de día y de noche. Tenemos que meditarla. Allí en Josué, como decía Josué, amén, capítulo 1, amén, Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Damos la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. No temas ni desmayes, porque Jehová va a estar con nosotros, pueblo y audiencia. Si meditamos
Muchas veces nos pasa que cierto momento no estamos meditando la palabra de Dios. Hubo un descuido. Hubo algo que interrumpió esa meditación en su palabra, en la verdad, hermano. Y te pero ¿cómo será eso, hermano Gabriel? Nosotros cuando estamos en algún lugar sabemos la verdad y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Amén? Si es malo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ser diligentes. ¿Qué tenemos que hacer? Apartar. ¿Amén? Por eso no debemos de orar y aclamar. Amén. Nosotros sabemos hacer lo bueno y lo correcto y tenemos que hacerlo. Hay ciertas circunstancias en los hogares que pasan de una manera, en cada hogar pasa de una manera diferente, ¿sí, hermano? Pero nosotros tenemos que ser inteligentes, ¿sí? Prestar atención. Amén. ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy aceptando? Yo dice, ¿qué estoy aceptando? ¿Qué estoy dejando que entre en mi mente y ya se empiece a esa fábula, ¿no? ¿Va meditado? Se empieza, ¿no? Y después nos pasa, pero ¿qué me pasó? ¿Qué pasó si estaba bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amén. Por eso tenemos que orar, hermano, meditar en su palabra, en la verdad. Porque si sabemos hacer lo bueno y no se hace, se es pecado. Santiago 4:17. Pasaje muy conocido, también hay audiencia. Si se sabe hacer el bien y no se hace, se es pecado. Por eso la verdad prevalece en nosotros. Cada paso que vamos dando, vamos en lo correcto, haciendo el bien. Y en estos tiempos donde Dios nos ha venido hablando, ya audiencia, de que prestemos atención porque hoy por hoy está todo desatado, está todo suelto. La potestad, lo que se mueve en el aire, en la atmósfera. Allí en Efesios capítulo 2, versículo 3 y 4, habla claramente de lo que se mueve. ¿Ven? Enfermedades, maldiciones, brujería, hechicería y un montón de cosas. Y como decía su palabra hoy, primera de Timoteo 4:16, tengamos cuidado de nosotros mismos. Debemos de perseverar la doctrina que es su palabra, la correcta, para poder ayudarnos a nosotros mismos y poder ayudar a aquellas almas, predicando la verdad de su palabra. Amén.